buenas noches, estimados hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico nocturno, en el cual seguiremos avanzando con la serie de estudios sobre las 5 solas de la Reforma. Como hemos visto en semanas anteriores, hemos atendido la primera de las 5 solas, que su enunciado dice o se conoce como la sola escritura, el cual establece que solo la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y de conducta para el hombre. Y pues abordamos todas estas razones por las cuales era necesario establecer como iglesia en la era de la Reforma, cuando inició este movimiento, el volver a regresar a las escrituras, el retornar a la palabra de Dios como nuestra única regla en cuestiones de fe y conducta, por todo el contexto en que se vivía en aquel entonces, cuando pues la práctica dentro de la iglesia era que no solamente las escrituras tenían un valor, sino que también la palabra de líderes o papas, como en aquel entonces, estaba pues aceptada como si fuera palabra infalible. Es decir, que aún palabras de hombre eran tratadas y recibidas como si fueran dichas por el mismo Dios. Y entre muchas otras observaciones que hicimos al estudiar esta sola, llegamos pues a entender, como se nos dice en la palabra de Dios en 2 Timoteo 3 del 15 al 17, lo que conocemos como la doctrina de la inspiración de las escrituras. Y usted recordará que en aquel texto el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, dice: todas las escrituras es inspirada por Dios. Todas las escrituras abarca todo el contenido desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y vimos cómo entonces se nos muestra en la palabra de Dios que ella es de origen divino. Dios la inspiró utilizando instrumentos humanos. En algunos casos Dios pues de forma directa dijo que se debía escribir. En otros casos Él utilizó pues a estos hombres. En la mayoría de los casos los utilizó bajo todas sus circunstancias, contexto y características especiales para traernos la revelación especial. Vimos también cómo la escritura tiene estas características, como ella es infalible y es inerrante, es decir, sin error y que no se puede equivocar, porque es palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios, pues entendemos que también ella posee estos atributos: es santa, es necesaria, es suficiente, es pura, es clara, es perfecta. Y así vimos cada una de estas virtudes o características de las escrituras, que tienen como propósito para nosotros pues traernos mayor paz y confianza en que es la palabra de Dios, es la palabra audible de Dios, por medio de la cual entonces podemos conocer la voluntad de Dios. Ahora entonces seguiremos avanzando con el estudio de las 5 solas de la Reforma, y vamos a abordar en esta clase lo que se conoce como la sola gracia o solo por gracia, que es otro enunciado de la Reforma que tenía como propósito establecer estas verdades divinas. Es importante aclarar, querido hermano oyente, que todas estas doctrinas parten del hecho y de la aceptación de que la escritura es la palabra de Dios infalible y sin error. Es importante tener esto bien en claro,
de que Dios se ha revelado a los hombres en una forma general a través de la naturaleza y que también se ha revelado de una forma especial y que no existe más de una fuente de revelación especial sino las escrituras y que solo las escrituras es el medio en que el hombre puede tener una respuesta a su condición ante Dios, la necesidad de ser salvado y el camino de la salvación. Así que, como hemos dicho, dado que la palabra escrita en la Biblia es la palabra de Dios, la misma es infalible e inerrante. Así que estas declaraciones nos indican que las escrituras son perfectas y deben ser aceptadas en todo lo que ellas exponen. Y esto es muy importante, muy importante aclarar porque es la base para el resto de nuestros estudios. Entonces, entramos ahora a la sola gracia. Esta exposición, esta doctrina está muy relacionado con lo que conocemos como la doctrina de la salvación o soteriología, con el nombre que se le conoce. Y podemos empezar definiendo pues que soteriología proviene del verbo griego gozo, que significa salvar, y es un sustantivo relacionado, el sustantivo relacionado soter significa salvador. El significado bíblico de la salvación es amplio y diverso. Cuando leemos la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 8, usted puede buscarlo en su Biblia, por favor. El apóstol Pablo, cuando escribe a esta iglesia, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Así que en su forma más sencilla, el verbo salvar significa ser rescatado de una situación amenazante, ser rescatado de un peligro en el que estamos. Y usted estará de acuerdo conmigo de que la Escritura nos da muchos ejemplos de cómo se proveyó gran salvación. Usted recordará que en muchas ocasiones el pueblo de Israel en el desierto, Dios proveyó gran salvación, proveyó alimentos, sustento y agua cuando el pueblo desfallecía, y de esta manera devolviéndole la vida. Recuerden que el pueblo clamaba a Moisés: vamos a perecer, no hay agua ni alimento, y al orar a Dios y al hablar con Dios, vemos que se proveía gran liberación. No solamente con esto, sino al momento de estar bajo ataque enemigo, el pueblo de Israel en muchas ocasiones se vio de manera en desventaja contra aquellos que le atacaban, y Dios pues hacía estas grandes obras de milagro y proveía salvación. Vemos por ejemplo en el Gedeón cómo Dios proveyó salvación por medio de 300 hombres a toda una nación. Así que de esa misma manera, cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que personas que estaban en su lecho de muerte o algunos que estaban muy enfermos al borde pues ya de ser consumidos por esta enfermedad, recibieron salvación, fueron liberados, fueron rescatados de esa condición por medio de esta obra de milagro en que el Señor Jesucristo obró en ello. Aún en el episodio narrado en los evangelios, cuando el Señor Jesucristo va hacia sus discípulos caminando en medio del mar, y Pedro quiere ir hacia ante él, y al Pedro desconfiar y estar hundiéndose en el mar que se iba a ahogar, él clama, y vemos que Jesucristo extiende su mano y le rescata, proveyéndole salvación. En su sentido más sencillo, este verbo significa rescatar a una persona de una situación o de un peligro que le amenaza. La salvación significa, por consiguiente,
el haber sido rescatado de alguna calamidad. Es importante mencionar que la Biblia utiliza este verbo, el verbo salvar, en diferentes clases de tiempo, lo cual veremos más adelante. Y también se refiere al salvar en un sentido más amplio para referirse a la redención final del pueblo de Dios, el cual será liberado del pecado, ¿sí? Y también se relaciona a nuestra condición cuando somos salvos para entrar en una relación con Dios. Así que en este sentido, la salvación es la salvación de la mayor calamidad. ¿Cuál es el mayor peligro al que el hombre puede estar expuesto? Pues es al de recibir toda la justicia, todo el juicio de Dios, al ser condenado, es decir, a no tener pues esta relación con Dios. Así que la suprema salvación ha sido lograda por Cristo mediante la obra de redención, y es a través de la obra de Jesucristo que el hombre que ha sido salvo es librado de la ira venidera. En primera de Tesalonicenses 1:10 se nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que ser salvados significa ser libre de la ira de Dios. Esta ira que está prescrita en las Sagradas Escrituras, que ha sido anunciada, en el cual en un momento de la historia Dios derramará sobre el mundo todos sus juicios y pagará a cada hombre según sus obras. Así que la salvación es la operación de rescate más grande hecha en la historia, la cual ha sido llevada a cabo por Jesucristo, el Hijo de Dios, quien por su obediencia perfecta, quien por su obra de redención en la cruz y su resurrección, ha garantizado que al momento en que los cielos se abran para descargar todo el juicio de Dios sobre este mundo, un remanente elegido por gracia será rescatado, es decir, salvado de recibir este castigo. Como dije, la Biblia pues utiliza el verbo salvar en muchos tiempos. En un sentido, la Biblia habla de que ya fuimos salvados desde la fundación del mundo. Estamos siendo salvados por la obra de Dios a lo largo de la historia. Estamos salvados por estar en un estado de justificación ante Dios por medio de todos los méritos de Cristo. Estamos siendo salvados diariamente al ser santificados, es decir, a recibir en nosotros la aplicación de la obra de regeneración por parte del Espíritu Santo, que se va efectuando día a día en el creyente hasta que llegue a la perfección que se da en la glorificación del creyente. Así que también en otro sentido la Biblia habla de que seremos salvados cuando ya experimentaremos la consumación de nuestra redención en el cielo, cuando ya pues esta obra ha sido perfeccionada, ya sea que habemos fallecido o que el Señor no haya venido por su iglesia. En cualquiera de ambos casos, el creyente ha sido perfeccionado, ya ha sido llamado a estar con Dios, está en un estado perfecto de glorificación, así que ha sido salvado. La Biblia, por consiguiente, nos habla
de la salvación en términos del pasado, del presente y del futuro. Volviendo al texto base, en la carta a los Efesios capítulo 2, verso 8, Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entramos entonces a ver qué querían decir los reformadores cuando se refería a la sola gracia. Los reformadores entendieron a través del correcto estudio de la palabra de Dios y teniendo esta como su máxima autoridad para la vida, de que Dios se placía en salvar a los hombres eligiéndolos solo por su pura gracia. Y aquí entramos en un debate milenial en cuanto a qué es lo que motiva a Dios a obrar salvando personas. Y se ha discutido por mucho tiempo de que Dios es motivado por ver en los hombres aquellos méritos que le hacen ser propicios para recibir este don de salvación, es decir, a recibir la gracia. Así que, en cierto modo, Dios está dispuesto a dar gracia, pero Él ve a aquellos que han hecho un buen trabajo en su vida para hacerlos merecedores de su gracia. En otra perspectiva, se nos dice que Dios obra por gracia, de manera libre, sin ser movido por ninguna obra humana, sino que Dios, como soberano, gobernador de toda la creación, Él ejerce, ¿sí?, su libertad de poder dar gracia de manera libre, sin distinción, a aquellos a quien Él decida, pues, mostrarle este favor y hacerlos recipiente de su gracia. El Salmo 106, verso 8 nos dice, pero Él lo salvó por amor de su nombre. La sola gracia significa que la salvación es un regalo inmerecido que proviene de Dios, dado solamente por gracia a nosotros. Debido a nuestro estado de depravación a causa del pecado, no hay nada dentro de mí, no hay nada propio de mí, y no existe ninguna obra que pueda llevar a cabo, que pueda meritar la salvación por parte de Dios o llevarme a recibir su gracia. Por consiguiente, esto significa que la salvación solamente depende de Dios. El propósito de esta enseñanza con los reformadores fue o surgió como una protesta contra la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, la cual pues había sido influenciada por las doctrinas de un monje llamado Pelagio. Estas doctrinas impulsadas por Pelagio decían que el hombre no nacía con una naturaleza enteramente caída. Él explicaba en su posicionamiento teológico que en cuanto al pecado total producto de la caída de Adán, el hombre no estaba enteramente caído, sino que más bien el hombre tenía la capacidad de elegir por su voluntad si deseaba recibir el don de la salvación o bien oponerse totalmente a Dios.
esta posición pues señalaba que la caída sí había sido terrible cuando Adán y Eva pecaron y que sí había afectado a toda la humanidad, pero que no había sido una afectación total, sino parcial. Por consiguiente, aún dentro del ser humano, en su corazón, en su misma esencia, había esas islas o esas evidencias que aún, esos rastros que aún quedaban de alguna virtud, de justicia, de rectitud, que eran favorables y que en algunas ocasiones podían ser que movieran al hombre a responder positivamente en aceptar el mensaje de la salvación, porque el hombre no había sido completamente depravado, sino que aún podía ir a Dios. Esta posición significa o da como resultado que el hombre era quien tenía la parte más importante en el plan de salvación, ya que él era quien tenía la última palabra. Dios había movido el mismo cielo y había llevado a cabo esta obra de redención. Nuestro Señor Jesucristo se encarna y se humilla, haciéndose hombre, despojándose de su condición en, en el cielo y tomando esta forma humilde, inferior, y tomando lugar en el nacimiento virginal, en aquel pesebre de Belén, y llevando entonces una vida perfecta, obedeciendo toda la ley y cumpliendo cada mandamiento que en ella estaba, haciendo grandes obras de milagro, yendo a la cruz, siendo muerto allí, obrando redención, resucitando al tercer día, garantizando la salvación, ascendiendo al mismo cielo, sentándose a la diestra de Dios. Pero el hombre decide si acepta o no toda esta majestuosa obra de salvación. ¿Cree usted que eso tiene sentido? Que esta criatura tan insignificante como lo es el hombre tenga la última palabra en cuanto a la salvación. Sobre este mismo tema, ante los reformadores, alrededor del año 354, el monje Agustín de Hipona, entre el cuarto y quinto siglo, este monje Agustín de Hipona en sus enseñanzas se oponía abiertamente a la posición pelagiana. Fue uno de los primeros en enfrentar este error y denunciarlo. Luego, posteriormente, los reformadores del siglo XVI entendieron la seriedad de establecer claramente que la salvación del hombre ocurre por la gracia de Dios y no por mérito humano. Si tiene su Biblia abierta, por favor, y usted pueda regresar al texto base en que hemos empezado este estudio en Efesios capítulo 2, verso 8, le pido que me acompañen a la lectura del verso 1 del capítulo 2. Pablo nos habla aquí y él dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, y esto es importante, este pero nos muestra esta figura en la que Dios tiene que interceder a todo el relato que Pablo nos está diciendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y nótese allí, por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted llegará a la conclusión, al igual que yo, de que la Biblia deja muy en claro cuál es la condición del hombre. El hombre está muerto, muerto en sus pecados, incapaz de poder ir a Dios. Usted no puede pedirle a un cadáver que tome algún medicamento o que vaya al hospital porque un cadáver está imposibilitado de realizar alguna acción. Y si decimos que un cadáver hace algo, lo único que un cadáver puede hacer es descomponerse cada día más. Así que lo que se nos describe aquí está muy relacionado a aquel evento en el Nuevo Testamento en el que nuestro Señor Jesucristo tiene que ir y resucitar a su amigo Lázaro. Usted recordará que él llega donde está su tumba. Las hermanas de Lázaro dicen: Señor, no mandes a quitar esa piedra porque ya tiene 4 días y ya hay un cadáver allí que se está descomponiendo. Pero nuestro Señor Jesucristo, con su voz de autoridad, dice: Lázaro, ven fuera. Y al instante en que la orden divina del unigénito Hijo de Dios fue dicho, todos esos tejidos descompuestos, todo este organismo ya fallecido y sin funcionamiento se reestructuró en obediencia a este mandato celestial. Y nos dicen las escrituras que que Lázaro resucitó y salió con vida. Luego aquí Pablo nos describe la condición de cada uno de nosotros. Dios nos dio vida. Nosotros no estamos parcialmente dañados o parcialmente afectados. Estamos completamente muertos, sin la capacidad de ir a Dios. Estamos cada día rebelándonos contra Dios, luchando contra Él, oponiéndonos al mensaje del Evangelio, siendo enemigos de Dios y estando muertos. Odiamos todo lo que tenga que ver con Dios, al menos que Él nos dé vida, al menos que Él intervenga, al menos que Él provea gracia y nos salve. Por eso que el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Más adelante vemos entonces que en el verso 3 él dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra naturaleza es
la de un ser caído completamente, en un estado de enemistad con Dios. Por eso, gracias damos a Dios por este verso 4 cuando dice, pero Dios, en esta terrible condición en la que se encontraba el hombre, en esta pésima situación, interviene el creador y sustentador de todas las cosas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos. No hay nada que pudiésemos hacer. No hay una obra meritoria en nosotros que mueva las entrañas de un Dios santo para que Él responda a favor nuestro dándonos salvación. No hay nada. Es importante entender esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que esta enseñanza, esta doctrina de la sola gracia, como hemos definido al principio, establece claramente que la salvación es un regalo inmerecido, y si es por gracia, ya no es por obra. La gracia es un don que es otorgado por aquel que tiene esta autoridad y el poder de darlo de manera libre. Cuando una persona recibe algo por mérito, se llama premio. Es algo que se ha ganado por haber hecho satisfactoriamente los requisitos que se le han pedido. Pero cuando alguien recibe algo por gracia, sin haber trabajado, hecho algo para merecerlo, es esto, es un regalo, es un don que pertenece a Dios y que Él otorga libremente. ¿Pero por qué libremente? Porque Él es soberano. Porque nadie merece ser salvo, pero Dios decide salvar para mostrar su gracia y la gloria de su nombre. Por eso el Salmo 106:8 dice, pero Él lo salvó por amor de su nombre. Así que, queridos hermanos, hemos avanzado en este estudio hoy, en esta breve explicación e introducción de lo que conocemos como la sola gracia. Es mi oración en este momento que haya sido de gran bendición para su vida y que usted pueda encontrar en estas verdades bíblicas esa paz que nos da la Escritura al saber que no ha sido mérito alguno por el cual Dios se nos ha revelado, sino que Él en su misericordia ha provisto esta gracia para que recibamos la fe y podamos ser salvos. Y que a través de esta verdad aplicada a nuestra vida, nosotros podamos compartirlas con otros para la gloria de Dios. Que Dios le continúe bendiciendo ricamente. Dios le bendiga.